Buenas tardes, espero que estén bien. La idea de este video breve es ofrecer algunas posibles claves de lectura para el texto Argirópolis de Sarmiento. Lo primero que hay que decir es que se trata de un libro que fue escrito, o en realidad fue publicado en 1850 y que ofrece algo así como una utopía, un proyecto político y constitucional de Sarmiento, ¿sí? Hay que decir también que este libro fue escrito por Sarmiento joven. Sarmiento tenía 39 años en ese momento, por eso me gustó ese óleo en el que se lo retrata en 1845 para hacernos una idea, bueno, justamente de qué Sarmiento estamos hablando, ¿no? De Sarmiento ya, ya mayor, ya presidente, sino de un relativamente joven Sarmiento. Lo importante es que, como dato contextual, es que es un texto que está en lo fundamental dirigido a Urquiza. Urquiza en ese momento aparecía como la figura que podía llegar a reemplazar y a sacar del medio de la escena política Rosas. Un año después, de hecho, se da el famoso pronunciamiento Urquiza. Entonces son elementos que les pueden servir como contexto. Lo importante es que Sarmiento en este trabajo ofrece una salida que puede satisfacer a unitarios y federales. De hecho, a diferencia de lo que había hecho en el Facundo, promueve un modelo confederal de Estados Unidos, y está justamente, digo, esto de Estados Unidos está muy pensado en espejo con el caso de Estados Unidos de América, ¿sí? No es casual que a lo largo del libro aparezcan una serie de ejemplos sobre cómo Estados Unidos pudo resolver determinados problemas, y la invitación en este caso de Sarmiento a emular eso o a copiarlo de alguna manera. Ya rápido vamos a ver algunos de los casos. Lo importante es que durante las primeras partes del libro Sarmiento repasa los principales antecedentes en cuanto a tratados y acuerdos, y lo que está diciendo, bueno, hay en ese contexto herramientas políticas como para pensar en un Congreso Constituyente que él dice se viene dilatando desde hace muchísimas décadas, y argumenta que esa nueva conformación política beneficiaría y sería útil a tanto para lo que es en ese momento la Confederación Argentina como para Paraguay y Uruguay. Estos son los tres actuales países que él está pensando unificar. Y muestra cómo de alguna manera los ve como oprimidos o por lo menos limitados en más de un aspecto por Rosas, a quien califica suave, por lo menos en principio, como usurpador del poder. Eh, Ahí rápidamente aparece la clave de la isla Martín García como capital y como centro de ese proyecto político nuevo, ¿sí? Y es muy importante el caso de la isla Martín García porque viene a solucionar el problema de la capital. Primero que nada, hasta ese momento la Confederación no tenía capital, y lo que permitía era descentrar a Buenos Aires, era decir, bueno, eliminar a Buenos Aires como el principal actor político que sometía al interior, y a la vez pensar en una capital alternativa con posibilidades de contentar tanto a parte de la porteña y a Montevideo, porque estaba ahí en una zona, en un lugar, perdón, equidistante. Por eso me parecía que estaba bien ver el mapita de dónde se ubica la isla Martín García. Un espacio intermedio entonces que podía equilibrar el poder entre Buenos Aires y Montevideo. Asimismo era un espacio estratégicamente ubicado en la encrucijada de aguas del mar y de los ríos. Eh, y en ese momento ese lugar, como deben haber leído, estaba controlado por Francia, que llevaba adelante un bloqueo muy importante. Y es interesante porque Sarmiento define a la isla Martín García como el cerrojo echado a la entrada de los ríos o la llave del país, justamente porque él piensa a los ríos y fundamentalmente a los ríos del litoral como las arterias del país en esa metáfora biologicista, podríamos decirlo así. Y es muy importante que acá, bueno, hay un ejemplo concreto de cómo estaba copiando el modelo de Estados Unidos, ¿sí? Estados Unidos había evitado la hegemonía y la supremacía absoluta de Nueva York, evitando nombrar la capital, y había o había fundado la capital en Washington. Allí había ubicado la capital. Y muy importante pensar a Martín García como un lugar importante en la historia argentina. Lo vimos en la clase inmediatamente anterior sobre la gripe española,
cómo Martín García era pensado o era usado como un espacio de lazareto para confinar enfermos, pero también Martín García es un espacio militar por excelencia, bueno, el caso recién nombrado de Francia, pero también fue campo de reclusión, campo de concentración de población indígena durante la conquista del desierto, fue centro de reclusión política, hubo presidentes detenidos allí. Entonces, eso, para seguir pensando más allá de esta clase puntual, la centralidad de Martín García. Después, algo bien interesante y que desarrolla el filósofo argentino Dardo Escavino, les recomendamos que si pueden mirar, hay dos lecturas bien interesantes. Una, el libro propiamente dicho de Escavino, que se llama Barcos sobre las Pampas, las formas de la guerra en Sarmiento, un libro, ¿no?, del año 93. Y por otro lado, un prólogo que hizo una de las ediciones de Argirópolis Escavino, que se titula La introducción, eh, Una nación para el océano. ¿Sí? Jugando ahí con el famoso libro de Tulio Alperendongui, Una nación para el desierto. Entonces es una nación para el océano. Y ahí Escavino plantea algo muy inteligente, que es, bueno, la centralidad de las ciudades puertos en las ideas de Sarmiento, en el pensamiento de Sarmiento, como usinas de civilización. ¿Por qué? Porque las ciudades puertos garantizan el comercio y conectan justamente a los centros de estas ciudades con el interior, y a la vez son la puerta para la entrada y salida de productos de Europa. Muy, muy interesante verlo en ese sentido. Dice Sarmiento en un pasaje: la riqueza de las naciones proviene de la facilidad de sus comunicaciones interiores, de la multitud de puertos en contacto con el comercio de las otras naciones. ¿Sí? Entonces ahí queda como claro. Bien, otra cosa u otro elemento bien interesante para pensar, y por ahí otra puerta de entrada al texto, es cómo Sarmiento plantea la necesidad de consolidar un modelo liberal para la articulación de la región con el mercado mundial, especializándonos en la producción de materias primas y alimentos. Bueno, en realidad él habla de materias primas solamente, y lo plantea en términos de las relaciones naturales de la Europa con el Río de la Plata. Dice en el texto que extracté: nosotros no seremos fabricantes, sino con el lapso de los siglos. No había acá industrialización por sustitución de importaciones todavía. Y con la aglomeración de millones de habitantes, otra idea central en el texto, que es esto de la necesidad de traer eh, población externa, de traer inmigrantes, básicamente inmigrantes en masa. Y nuestro medio sencillo de riqueza está en la exportación de las materias primas que la fabricación europea necesita. Entonces ahí él plantea algo muy similar a la consabida idea de las ventajas comparativas, o la teoría de las ventajas comparativas, de que habría una ligación natural entre importar productos manufacturados o industriales y exportar materias primas. ¿Sí? Y muy importante en este sentido la cuestión del mercado central en el texto de Sarmiento, porque dice Sarmiento, bueno, es fundamental articular el interior con el mercado mundial. Y ahí nuevamente aparece la figura de los ríos, la figura de los cursos de agua y los ferrocarriles, sobre todo imitando los modelos ingleses y norteamericanos, va imitando, emulando. Y acá me acordaba de, cuando tengan oportunidad de leerlo, cuando, cuando lleguemos a esa lectura, Oscar Oslak, en su caracterización de la formación del Estado argentino, plantea como un elemento central la articulación de un mercado interno, ¿sí? Algo que por ahí uno en la caracterización de un Estado no suele darle tanto peso. Sarmiento lo está planteando como crucial, y es algo que después se retoma en la teoría clásica sobre el Estado. Y para terminar, y para no extenderme más, digo, hay otras posibles líneas de indagación o lectura. Muy importante, bueno, profundizar la necesidad de promover la inmigración masiva. Esto es central, la inmigración de europeos. Y otro elemento que es central y que por ahí se puede desplegar más adelante cuando tengamos clases más referido a ese tema, la idea de construir una barrera militarizada con los indígenas, ¿sí? Esto de construir una línea de fortines, líneas telegráficas y ciudades con colonos en armas en o sobre la línea del río Colorado, ya no el río Negro, ¿sí? Bueno,
me parecía que eran algunas posibles claves de lectura que les pueden ayudar a revisar el texto de Sarmiento. Hasta luego.